Un cordial saludo, les habla Diana María Lozano Prat, hago parte del grupo élite de docentes que cursamos el diplomado. El día de hoy nos acompaña el profesor Hernán Javier Rivero Solórzano, que pertenece a la especialización en procesos de lectura y escritura. Él nos hablará acerca de la evaluación. Profesor Hernán, tengo una primera inquietud para usted. ¿Cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? Bueno, apreciada Diana, es un gusto para mí estar respondiendo a estas preguntas y ofreciendo algún panorama en relación con todas estas cuestiones. En primer lugar, en cuanto a lo que tiene que ver con cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario, a mí me parece que en ese deber ser es muy importante empezar a mirar la cuestión de lo que se definiría como el estatuto de la ciencia, es decir, cuáles son las perspectivas, la mirada epistemológica que se tiene para construir desde allí una posibilidad de desarrollo científico que tenga relación con una dinámica de la evaluación. Es decir, la evaluación no necesariamente y no siempre se podría concebir únicamente como un parámetro de medida, sino que en relación con una visión epistemológica se podría llegar a pensar como un escenario de aprendizaje. Esto es como una posibilidad en la cual los sujetos acceden a una nueva forma de aprendizaje a partir del hecho de evaluarse a sí mismos. En esa medida, y en un contexto como el universitario, pues es fundamental empezar a pensar en el trabajo autónomo, en las posibilidades de que yo también entre a evaluarme a mí mismo y desde esas posibilidades establecer diálogos con el saber. Eso desde luego atañe una perspectiva epistemológica que esté centrada en las posibilidades evaluativas que se generan desde procesos como el diálogo, la interacción y la participación. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en el contexto universitario? Bueno, en el contexto universitario, digamos que las pruebas y las cuestiones que menos me agradan a nivel de evaluaciones son todas aquellas que parten de los procesos de estandarización y que en muchas ocasiones no se desarrollan en consecuencia con un proceso lógico. Es decir, cuando digamos uno se enfrenta a la práctica evaluativa como una prueba que no permite el desarrollo de un proceso reflexivo, de un proceso interpretativo o de una perspectiva crítica, sino que por el contrario lo que te permite a ti es medir una serie de valores estandarizados y de posibilidades que no dan cabida incluso a procesos de creatividad, sobre todo en términos de la exploración científica, sino que se quedan en muchas ocasiones en la respuesta y el contentillo de lo que se considera correcto dentro de unos ciertos parámetros. Entonces a mí me parece que esas prácticas, digamos la práctica típica del parcial instrumento o pregunta de opción múltiple con una respuesta correcta, no son aquellas que podrían dar cuenta de qué tanto se elabora conceptualmente. Definitivamente son pruebas que de alguna manera están cercanas a la memoria, pero que no evidencian bajo ninguna circunstancia la posibilidad de la elaboración conceptual, de la discusión, de la pregunta, de esas posibilidades que solo se ofrecen cuando uno de pronto tiene una perspectiva epistemológica anclada en las preguntas más que en las respuestas. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que privilegian su ejercicio docente? Bueno, en el ejercicio docente yo privilegio fundamentalmente prácticas que tengan que ver con procesos de conversación. Es decir, yo considero que la evaluación, como lo señalé hace un rato, es un proceso de aprendizaje. En esa medida, evaluar implica conversar, implica discutir, implica observar sobre todo la capacidad que tiene el estudiante para hacer preguntas, para cuestionarse, para buscar horizontes epistemológicos, ontológicos e incluso filosóficos en las propuestas conceptuales que realiza. En esta medida, cuando yo tengo una interacción con los estudiantes, pues lo que siempre busco a nivel evaluativo es, más que la repetición de los conceptos que yo he dado en una cierta clase, que tenga la capacidad de usar esos conceptos para elaborar nuevos procesos de conocimiento. Y eso solo se reconoce a partir del diálogo, a partir de la problematización, a partir de la producción académica, de la reflexión. Es cierto que es un proceso que de repente a uno desde el punto de vista docente le requiere mucho más tiempo porque es leer lo que el estudiante produce, retroalimentarlo y desde allí construir un proceso en cierta medida colegiado.
Pero me parece que es allí donde uno puede, evidentemente, dar muestras de que esa evaluación permite formar, permite construir, permite proponer, permite crear y que no se queda simplemente en la mera repetición de los conceptos. Además, eso pues está enraizado desde luego con una perspectiva epistemológica que tiene en cuenta que los conceptos son dinámicos y que las cuestiones dentro de los escenarios científicos pues van cambiando y solo se logran desarrollar cuando yo tengo más preguntas que respuestas. Gracias, profesor Riveros, por acompañarnos en esta oportunidad e ilustrarnos en el tema de la evaluación. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y como siempre esperamos que todos estos espacios de evaluación nos permitan definitivamente, ojalá, cultivar una cultura evaluativa que entienda la evaluación como aprendizaje.